siempre cuando habláis, Javier Pradera y tú, del Sindicato del Crimen, os referís a periodistas, siempre a periodistas que denuncian corruptelas del poder gubernamental socialista? Yo solo he hablado del Sindicato del Crimen una vez, que es leyendo un párrafo de la revista El Siglo ante una asamblea que citaba esa expresión. Yo nunca he utilizado por mí mismo esa expresión. El sindicato ha tenido gran éxito en la extensión. Nos bautizan como el Sindicato del Crimen y yo era el capitán. Les llaman el Sindicato del Crimen porque saben que no están haciendo información periodística, que todo eso es para utilizarlo con objetivos espurios, políticos. Esta introducción que ha tenido Luis María permite que seguramente mañana no seamos masacrados, o por lo menos él, por el sindicato. No se han hecho más que... El sindicato es una impertinencia a la que, si yo fuese impertinente, te contestaría diciendo que tú, en cambio, perteneces a Prisa Nostra, ya que tú dices que existe un sindicato del crimen. Hablar del sindicato del crimen... Y el resto de satélites de esta Prisa Nostra. Aunque el término el sindicato del crimen, para referirse a los periodistas que estaban en campaña de oposición contra el gobierno de don Felipe González, se había acuñado ya en 1992, primero por la revista El Siglo y luego por el consejero delegado del Grupo Prisa, don Juan Luis Cebrián, no fue hasta 1994, el mes de agosto, cuando los periodistas contrarios al gobierno de don Felipe González crearon una asociación oficial, la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, la EPI, siempre llamada por sus enemigos como la Asociación del Sindicato del Crimen. El primer ataque serio que hubo contra el Sindicato del Crimen vino por parte de La Vanguardia, por una tribuna del aristócrata don José Luis de Vilallonga, que aseguró que miembros de la EPI, concretamente don Antonio García Trevijano y don Pedro J. Ramírez, Trevijano era columnista del Mundo y Pedro J. era director del Mundo, de acuerdo con el banquero don Mario Conde, querían derribar la monarquía de don Juan Carlos y poner en su lugar una república que presidiría el mencionado señor Trevijano. Aquel artículo de La Vanguardia fue reproducido también por el diario El País en su sección de Tribuna Abierta. En agosto de 1994, el director del diario La Vanguardia, don Juan Tapia, publicó un artículo redactado por don José Luis de Vilallonga, titulado García Trevijano. Trevijano, que era uno de los miembros fundadores de la EPI, la asociación a la que Prisa había bautizado como Sindicato del Crimen. El señor Vilallonga había trabajado con él en la Junta Democrática, y por lo que se ve, no acabaron demasiado bien, ya que el señor Vilallonga se refería a él como despótico, altanero. Lo más gordo es que, según el diplomático, el escritor era ni más ni menos que el cabecilla de una supuesta conspiración para derribar al rey de España y proclamar la Tercera República. Una conspiración en la que, según el señor Vilallonga, estaban implicadas otras dos personas fáciles de identificar. Tengo en Madrid un par de informadores que nunca me han fallado. Me revelan la existencia de una confabulación que pretende desestabilizar al gobierno, provocar la abdicación del rey y proclamar una república en la cual sería presidente el exnotario Antonio García Trevijano. Los protagonistas de esta operación serían el susodicho García Trevijano, un conocido medio de comunicación poco dado a los escrúpulos éticos que roza abiertamente el amarillismo, y un exbanquero que financia regularmente las campañas antigubernamentales. Todo esto suena a broma, pero no lo es. Me dicen que Luis María Ansón se lo toma muy en serio. ¿Quiénes son estos señores? Del hombre que financia la operación, solo sé que, siendo un especulador metido a banquero, consiguió cargarse en poco tiempo uno de los grandes bancos españoles. En cuanto a la persona que dirige el medio de comunicación, contesta: la monarquía me es indiferente. Para cargarme al gobierno estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Antonio García Trevijano, amigo íntimo del sangriento Macía, dentro de poco publicará un libro ladrillo, como todos los suyos, pero en el medio de comunicación antes citado la crítica será excelente. El diario El País reprodujo al día siguiente el artículo del señor Vilallonga, prestándose así a difundir la teoría de la conspiración republicana. ¿Qué interés tienen en crear ese clima de crispación? Bueno, aquí el señor Vilallonga era un colaborador habitual de La Vanguardia, publicaba un artículo cada semana. El artículo que envió para publicar una semana de agosto, me parece que fue, yo estaba de vacaciones, y era ese artículo que era la conspiración republicana. Evidentemente el señor Foix, que era el director del diario, me llamó y me dijo: tenemos este artículo de Villalonga, y decidimos los dos que, como publicaba libremente cada semana el artículo, pues si esa era su opinión, pues nosotros publicaríamos ese artículo porque no contenía nada injurioso contra nadie, y publicamos ese artículo. Después de ese artículo, meses o años después, no lo recuerdo bien, el señor Luis María Ansón
confirmado todo lo que el señor Villalonga, todo o gran parte de lo que el señor Villalonga escribía en aquel momento, ¿no? Porque en realidad no éramos más de 40, pero nos reuníamos y nos hacíamos una foto y se ponía todo el mundo muy nervioso. Y además estaba García Trevijano y la gente pensaba que porque estaba García Trevijano aquello era una conspiración republicana. Figúrate con Lanzón. El hombre clave fue Pablo Sebastián, pero claro, la idea era mía. Don Pedro J. Ramírez, uno de los señalados, respondió al día siguiente desde su periódico El Mundo. Ayer aparecía en la página del País el disparatado artículo de José Luis de Vilallonga de La Vanguardia. Mal deben ver sus cosas cuando recurren a elementos tan ridículos como lamentables. Don Antonio García Trevijano también respondió desde su columna de El Mundo. Si el rey no lo hubiera tomado en serio encargándole su biografía, jamás me tomaría la molestia de responder a una mentira injuriosa de José Luis de Vilallonga. Lo extraño es que periódicos serios como La Vanguardia, que la publica, y El País, que se hace eco, no la hayan dado a 5 columnas en primera plana. Si piensan que es verdad, ese era su único tratamiento, y si saben, como es el caso, que es mentira, no podían acogerla en sus páginas. Se trata de un trabajo de encargo para meter miedo entre los fundadores de la EPI, asociación constituida contra el consenso totalitario, que tratan de imponer a la opinión pública los medios estatales y los medios privados del oligomonopolio del que nos da ejemplo el comportamiento del País, que silencia un hecho como la constitución de AEPI y trae a su editorial la catilinaria fabricada en La Vanguardia. Hay una conspiración no solo contra Felipe González, dice contra Felipe González y contra el rey. Este artículo venía más cargado, 22 de agosto. 22 de agosto no hay nadie en ninguna parte, ¿no? Pero yo estaba en agosto, me quedaba de director, y yo recibí coño, le llamé a Vilallonga, pero normalmente no lo llamas nunca. Oye, José Luis, ¿esto qué es esto? Que creía que no te darías cuenta. Digo, ¿por qué me dar cuenta? Digo, no, así no lo pueden publicar. Estaba Pedro J. en el artículo. Yo no quería enfrentarlo con Pedro J. Joder, decís eso del sindicato y tal. Para sindicato, lo que cada uno de vosotros ya erais, y no digo ya nada juntos. Llamé a la propiedad y no la encontré. Al director no lo encontré, estaba de vacaciones, ¿no? Y entonces llamé a Anson, que tengo esto que es bastante explosivo. Y la contestación, como se dice, lo sabe Marivent. Marivent era donde se alojaban los reyes en Mallorca estos días, el Palacio de Marivent. Digo, me dice el autor que sí, me dice Vilallonga que sí. Pues adelante. Y yo tiré para adelante, digo, y entonces al día siguiente esto lo recogió a las 4 de la mañana Europa Press o F. José Luis de Vilallonga, en La Vanguardia dice que es un complot entre usted, Pedro J. Ramírez y Mario Conde para que usted sea presidente de la República. Ni lo conocía yo a Mario Conde entonces, figúrate. ¿Y cuál era el origen? Que además luego el País hizo eco, Ernest Lluch, que era ministro del siglo. También. Todo una falsedad absoluta. Nada. Cero. No es que fuera una exageración o que hubiera nada. Cero. Totalmente inventado. Lo único que había es un miedo espantoso a que yo galvanizara a la prensa dormida, que es generalmente conservador y cobarde. Juan Luis de Vilallonga llegó a decir que era una conspiración republicana entre Pedro J. Ramírez, don Mario Conde y don Antonio García Trevijano. Yo creo que José Luis de Vilallonga ha dicho pocas cosas que no fueran estupideces a lo largo de su vida, pero bueno, y sobre todo cuando hablaba de la corona. En el año 90, yo no tengo ni he participado ni creo que participe mientras viva ningún tipo de conspiración contra el rey, entre otras cosas por razones de afecto, ¿no? Pero lo que hubo no fue eso. Pero eso ya fue en el 95. Claro, el País lo que hizo en aquella ocasión es reproducirlo en su sección de revista de prensa. Pero eso fue usado por sus cometidos para decir el País está detrás de la teoría de la conspiración republicana. A título de olfato personal, porque no... Nosotros nunca, vamos a ver, más allá de la publicación de ese texto en la revista de prensa, nunca le dimos demasiado pábulo a esa conspiración en ese sentido. En el sentido republicano. A pesar de la poca verosimilitud que para la mayoría de columnistas tenía la supuesta conspiración republicana que, según el diplomático don José Luis de Vilallonga, planeaba el sindicato del crimen, entre los socios de Prisa aparecieron algunas figuras que la secundaron.
Uno de ellos fue el exministro socialista y columnista de La Vanguardia, don Ernest Lluch, que situó en aquella trama a los periódicos El Mundo, Diario 16 e incluso al monárquico ABC. Un artículo de José Luis de Vilallonga ha expresado con valentía la confabulación contra el rey. García Trevijano, Pedro J. Ramírez y Mario Conde formaban parte de ella. El Mundo es el periódico en el que Ramírez, Conde y García Trevijano se concentran. Enfrentarme con la confusión antimonárquica me costará ataques de los que quieren ganar el monopolio de la expresión pública. Don Pedro J. Ramírez le replicó al día siguiente con un breve en El Mundo. Ernest Lluch se ha apuntado al coro de quienes se han inventado una conspiración contra la monarquía en la que implican a El Mundo. Ayer escribió Lluch en La Vanguardia una sarta de memeces. Es terrible que un intoxicador de tal calibre haya ejercido de ministro de Sanidad. Otro miembro del llamado Sindicato del Crimen, el locutor de la COPE, don Antonio Herrero, negó tajantemente la existencia de ninguna conspiración de esa categoría. Como no ha habido jamás conspiración contra el rey, ya está bien de las bromas estas. Una conspiración republicana que quiere poner al príncipe. ¿Pero dónde se ha visto ese disparate? Nunca jamás. ¿Por qué? Porque entre otras cosas la mayoría o muchos de los que estaban en esas reuniones eran monárquicos, como el propio Luis María o Antonio Burgos o Antonio Gala, etc. Y jamás se habló en esas reuniones de nada que tuviera que ver con el rey. Pero quizá el mejor artículo al respecto fue el que escribió el entonces jefe de opinión del diario El Mundo, el comunista don Javier Ortiz. Pedro J. Ramírez, el Sindicato del Crimen, la red de Agiprop del Mundo y sus temibles intervenciones en Protagonistas. Seguro que las mentes menos lúcidas afirmarán que no solo la vista de los conjurados, que también su plan es tirando a rarito. Que no se sabe, por ejemplo, a cuento de qué han de atacar a González para acabar con la monarquía. ¿No comprenden que ese es justamente el punto de mayor importancia? Lo hacen para evitar que don Juan Carlos, al abdicar, se equivoque de Felipe y pase los trastos a González. Los escépticos aducirán que el plan de conjura es demasiado alambicado para ser cierto, puesto que al final todo depende no ya de que el nuevo rey Felipe se deje manipular, sino de que se deje manipular precisamente por ellos y no por otros. Se ve que no tienen en cuenta el único rasgo de carácter que une a Ramírez, Trevijano y Conde. ¿Les gusta el riesgo? Si el plan fuera sencillo, no le verían la gracia. El hecho de que en esta elección no esté en juego el ser o no ser, la identidad, la sustancia del sistema democrático, como en mi opinión estaba en juego hace 4 años. Los medios cercanos a Felipe González nos llamaron el Sindicato del Crimen. Para Luis María Ansón y para Pedro J., aunque dijeran de palabra lo contrario, ellos lo concibieron eso como un instrumento para derribar a Felipe González. No para traer la democracia y las libertades, sino para acabar con Felipe González. Yo lo sabía y yo lo acepté, porque yo tampoco quería a Felipe González, pero sabiendo que sería casi imposible que una vez conseguido ese objeto y triunfando el PP, yo pudiera tener ya camino ni en el mundo donde estaba ni en ningún otro, como así pasó. O sea, fue un éxito, la EPI fue un éxito total, no solo porque se unió la prensa, los principales periódicos, que era ABC, el ABC Mundo, y el Diario 16, que aunque Diario 16 con Gutiérrez, claro, sí, Mundo, y la radio, Antonio Herrero, que era el que tenía entonces la mayor audiencia, y otras muchas y revistas, con Balbín, todo lo que tenía la clave entonces de revistas, Jaime Campani. Así, eso fue un éxito enorme. Es más, cayó Felipe González y no hubo ni que mover un dedo, se acabó la EPI, ni una reunión.